Diego, Bueno, hola Diego, bienvenido a tu espacio de 21 Noticias por la tarde. ¿qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. Un gusto escucharte, Diego. Estamos platicando en la línea telefónica Diego Saturno, el director general del sistema de radiodifusión. Diego, una gran noticia, estamos en Capital 21, estamos de festejo, estamos de plácemes por esta serie animada que comienza y que se estrena en unos minutos. Así es, pues tienen ustedes la primicia. Capital 21 estrena este proyecto que es fruto del esfuerzo humano y talento de Capital 21, pero también una alianza importante con Editorial Porrúa, en el que debo de reconocer la labor de cada uno de los que participaron para la creación de esta serie, desde los autores netamente mexicanos, ilustradores de los libros, hasta los especialistas en animación, efectos sonoros y todos aquellos que pusieron un granito de arena para producir esta serie original de Capital 21, las voces, el doblaje, una serie que se produjo dentro de las instalaciones de Capital 21. De esta forma se termina con la tercerización a productoras que había en los medios públicos. La televisión pública se está transformando con esta serie y nos da mucho gusto que también esta serie haya sido en el marco de la Estrategia Nacional de Lectura, que sea una serie que trate de acercar los libros a los niños, que para nosotros es muy importante ante el panorama en el que cada mexicano lee en promedio de 3 libros al día, y resulta prioridad para Capital 21, para el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, fomentar la lectura en la etapa infantil de las niñas y los niños mexicanos. Oye, qué bueno que lo mencionas, Diego, porque me parece, creo que esta es una de las partes medulares y fundamentales. El tema del fomento a la lectura dentro de esta estrategia a nivel tanto nacional como en la capital, de crear nuevos públicos para libros, pero también al mismo tiempo crear estos espacios en la televisión para autores y para ilustradores, por ejemplo, que también es muy importante, Diego. Así es, de hecho, esta serie tiene esa prioridad. La prioridad de que escritores mexicanos lleguen a la pantalla de la televisión abierta, y qué mejor que dentro de un medio público, y sobre todo esta alianza estratégica con editoriales mexicanas para tratar de abrir el brete en este tema de incentivar la lectura, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante. Me parece que eso es parte de lo fundamental, y por supuesto también todo el esfuerzo, y aplaudir y reconocer todo el esfuerzo que han hecho todos nuestros compañeros al interior de Capital 21 para conseguir y lograr un producto de calidad, con contenido y por supuesto también en su forma. Así es, de hecho es importante señalar que este es el primer paso de la transformación, junto con los noticieros, con el esfuerzo que se está haciendo dentro de otras producciones, en un combo de programas nuevos que se están estrenando en estas próximas semanas, que incluye cine, música alternativa, el rescate y la revalorización de lenguas maternas, programas de ciencia, de salud. La televisión pública de la Ciudad de México, Capital 21, se está transformando, y es así desde el corazón de la Ciudad de México como el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México está innovando con estas nuevas producciones que estamos estrenando hoy a las 2:25 de la tarde, en unos cuantos minutos más, estas 13 cápsulas que estarán disponibles incluso también en la aplicación MX Play y a través de otros canales públicos como el canal 14, el canal 11.2, 11 Niños, donde también estarán estas cápsulas, y entre otros medios públicos. Fabuloso, pues una gran noticia para toda la familia de Capital 21, y pues por lo que corresponde, enhorabuena, Diego, por todas estas iniciativas y por todo este trabajo que desde la dirección vienes haciendo. Muchas gracias a ti, Jonathan, y muchas felicidades a todo el equipo, y enhorabuena a toda esta nueva gama de programas que se suman a la barra programática de Capital 21. Exactamente, pues enhorabuena para todos. Diego, muchísimas gracias. Gracias.